integración por partes es el proceso mediante el cual podemos expresar una integral del producto de dos funciones como la integral de su derivada y de su antiderivada. Para ello tenemos el siguiente teorema. Sea u de x y b de x, dos funciones continuas y diferenciables. Entonces, tenemos que la derivada con respecto a x de u de x por b de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de u de x por b de x más u de x por la derivada con respecto a x de b de x. Entonces, si integramos a ambos lados de la igualdad, vamos a obtener integral x por b de x va a ser igual a la integral de la derivada con respecto a x de u de x por b de x más la integral de u de x por d de x por b de x. Entonces nosotros tenemos que esto va a ser igual a u de x por b de x. Entonces tenemos que la integral de la derivada de u por b por el teorema fundamental del cálculo va a ser igual a u por b de x. Y todo esto va a ser igual a la integral de u' de x por b de x más la integral de u de x por b' de x. Despejando de aquí podemos hacer lo siguiente. Este lo podemos pasar a restar y este lo podemos pasar a restar también acá. Entonces de esta ecuación podemos hacer lo siguiente. U de x por b de x menos la integral de u' de x por b de x. Esto va a ser igual a la integral de u de x por b' de x de x. Y ya que u y b son diferenciables, tenemos que u' de x por dx lo podemos escribir como d de u. Igualmente b' de x de b lo podemos escribir como db. Entonces, escribiendo esto de una manera más compacta, vamos a tener que la integral de u, reemplazamos b' de x, en este caso sería db, es igual a u de x por b de x menos la integral de u' de x, que es de u, por b de x. Por ejemplo, queremos calcular la integral de x, ¿no? Coseno de x de x. Entonces, la fórmula tenemos que una es u de x y la otra es la derivada con respecto a b. Entonces lo que hacemos nosotros es tomar u de x como x y db como coseno de x de x. Para reemplazar acá tenemos que hallar d de u y b. Entonces, para hallar b lo que hacemos es integrar coseno de x de x. Nosotros ya tenemos que esto es igual a seno de x más una constante, pero en este caso necesitamos solo la función, y d de u es igual a la derivada de x con respecto a x, es decir, es igual a 1 por de x. Entonces, ahora reemplazando en la fórmula tenemos que
la integral de x coseno de x va a ser igual a u por b, u es x y b es seno de x, menos la integral de b, seno de x, por du, y nosotros tenemos que du es de x, es decir, que esto es igual a x seno de x menos la integral de seno de x es igual a menos coseno de x más una constante. Es decir, esto es igual a x seno de x menos por menos da más coseno de x más una constante. Y nos damos cuenta, al hacer uso de esta fórmula, se nos simplifica muchísimo la integral que debemos calcular. En este caso fue seno de x. Entonces, tomemos otro ejemplo. Si queremos calcular la integral de x al cuadrado por seno de x, entonces, lo primero que debemos hacer es tomar a u de x y a b de x. Entonces, en este caso podemos tomar u de x como x al cuadrado y de b como seno de x de x. Entonces ahora debemos calcular d de u, que es igual a la derivada con respecto a x de x al cuadrado, y esta es igual a 2x de x. Y b va a ser igual a la integral de seno de x, es decir, b es igual a menos coseno de x más una constante, pero en este caso, como se los dije anteriormente, evitamos poner la constante, más una constante. Reemplazando en la fórmula vamos a tener que la integral de x al cuadrado por seno de x es igual a u por b, x al cuadrado, por menos coseno de x, la constante en este caso la obviamos, de menos coseno de x, que en este caso menos por menos sería más, de u, que es 2x de x. Entonces aquí, ¿qué volvemos a tener? Volvemos a tener un producto de funciones. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Tomamos como u sub 1 de x igual a 2x. Entonces d de u 1 de x es igual a 2 de x. Entonces d de u va a ser igual a 2 de x. Y tomamos db como coseno de x de x. Entonces b va a ser igual a la integral de coseno de x, es decir, es igual a seno de x más una constante. Entonces vamos a entender que la integral de coseno de x por 2x de x es igual, reemplazamos de nuevo la fórmula, u de x va a ser igual a 2x por b de x, que es seno de x. De nuevo no tomamos la constante de integración, menos la integral de b, que en este caso es seno de x por du, que es, pero por las propiedades de la integral podemos sacar el 2. Es decir, esto es igual a 2x seno de x menos 2 veces la integral de seno de x. La integral de seno de x sabemos que es menos coseno de x, entonces menos por menos va a dar más, multiplicado por 2, va a ser 2 veces coseno de x más una constante. Ahora, reemplazamos acá. Queríamos calcular al principio que la integral de x al cuadrado por seno de x de x, ¿cierto? Pero al hacer el procedimiento por partes nos dio que era igual a menos x cuadrado por coseno de x más la integral de 2x por coseno de x. Pero al lo que calculamos la integral de 2x coseno de x nos dio esto de acá. Entonces lo que hacemos es reemplazar esto acá. Entonces vamos a obtener que la integral de x al cuadrado por seno de x va a ser igual
Ya en conclusión, ax cuadrado por coseno de x más la integral de esto, pero esta es igual a 2x por seno de x más 2 coseno de x más una constante c. Y por último, si queremos calcular la integral de x por e a la x de x. Entonces, de nuevo, ¿qué debemos hacer? Tomar u de x como alguna de las dos. En general, tomamos como b de x la que sea mucho más fácil de integrar. En este caso, la más fácil de integrar es e a la x. Entonces, tomamos d de b como e a la x de x y u de x como x. Entonces, d de u es igual a la derivada de x con respecto a x, es decir, a 1 por d de x. Y b va a ser igual a la integral de a la x de x. Es decir, es igual a e a la x más una constante. Reemplazamos en la fórmula, vamos a tener que la integral de x por e a la x de x es igual a u por b x por e a la x sin la constante de integración menos la integral de e a la x por du, que en este caso es dx. Es decir, esto es igual a dx por e a la x menos la integral de e a la x, pues es e a la x más una constante de integración. En la clase de hoy vimos la integración por partes. En la próxima clase veremos la sustitución trigonométrica como una técnica de integración.